Una de las primeras preguntas que puede ser que tengas cuando quieras aprender a programar es ¿qué ordenador necesito para programar? Bueno, realmente depende de si ya tienes algún ordenador o realmente necesitas comprarte uno. Si ya tienes un ordenador, veamos, hay que hacerse una serie de preguntas. ¿Es un ordenador más o menos reciente? Si es más o menos reciente, probablemente puedas utilizarlo, ya que dependerá de qué tipo de programación que quieras realizar, dependerán esos requisitos del ordenador según lo que tú vayas a utilizar. Si la programación, por ejemplo, si la programación que vas a hacer es programación web, realmente requiere muy pocos recursos, con lo cual un ordenador más o menos reciente te debería valer. En cambio, si vas a programar sistemas de Big Data, yo te recomiendo que cojas un ordenador potente o bien te apoyes en servicios en la nube, que quizás sea, dependiendo de lo que hagas, un poquito más costoso, pero merece la pena. Si necesitas comprar un ordenador, bien porque el que tienes sea muy viejo o porque todavía no tienes ninguno, yo lo que te recomiendo es que al menos tenga 8 gigas de RAM, mucho mejor si son 16 o 32, para que puedas programar. Normalmente no requieren mucha memoria RAM, dependiendo del programa que utilices. Hay algunos programas de desarrollo, cuando son entornos de desarrollo más complejos, que sí que requieren bastante RAM, como puede ser IntelliJ para desarrollo de aplicaciones en Java, o toda la familia de parecidos a IntelliJ como WebStorm. Yo te recomendaría que antes de comprar uno nuevo, consideres si merece la pena comprarse un ordenador de segunda mano, ya que en ocasiones encuentras buenos precios y compensa la diferencia de precio. Si lo que eliges es un portátil, yo te recomiendo que tenga una pantalla Full HD para que se vea bien, ya que si escoges una resolución más baja, probablemente no lo veas lo suficientemente nítido. Y además, normalmente cuando estás programando, las líneas son bastante largas, con lo cual necesitas mucho espacio en la pantalla, por lo menos Full HD. Además, si tienes que elegir el tipo de panel, te recomiendo que te asegures que es IPS, ya que proporciona unos amplios ángulos de visión y las pantallas son mucho más nítidas. Hay otras pantallas que son TN, que si escoges ese tipo de pantalla probablemente te arrepientas. Hay una pregunta que es si lo que quieres es un portátil o un sobremesa. Dependerá porque normalmente los ordenadores de sobremesa son más potentes comparando precios similares. Aquí la pregunta es, ¿necesitas movilidad y llevarte el portátil de un lado a otro? En ese caso, la pregunta y la respuesta está clara. La respuesta sería necesitas un portátil. Pero en cambio, si realmente no necesitas moverlo de un sitio a otro, te recomiendo que valores el comprarte un sobremesa, que además suelen ser más fáciles de actualizar en el futuro, cambiando componentes o incluso añadiendo nuevos discos duros o alguna tarjeta gráfica. Una de las preguntas, una vez tienes decidido si quieres un portátil o un sobremesa, es si lo que quieres utilizar, cuál es el sistema operativo. La mayor parte de los ordenadores ejecutan Windows. Si es tu caso y es el sistema que tú manejas, yo te recomiendo que al menos utilices Windows 10 o Windows 11. Los Mac son una buena opción si te gusta el sistema operativo, aunque son bastante caros y últimamente han subido bastante los precios. Aquí te recomendaría que vieras si merece la pena y realmente es el ordenador que deseas. Linux es muy buena opción si tu equipo es 100% compatible. Me refiero a que en algunos casos puede haber dificultades con ciertas tarjetas gráficas, de sonido, con la Wi-Fi. Dependerá también incluso de la distribución. Aquí te recomiendo que si estás buscando la compatibilidad entre un equipo determinado, busques ese equipo espacio Linux o Ubuntu, que es una de las distribuciones más famosas de Linux, que busques esa combinación de palabras en Google y veas si hay algún tipo de informe de compatibilidad, ya que te puedes encontrar alguna desagradable sorpresa. Lo bueno de Linux es que además se puede aprovechar si tu equipo no es muy reciente. Hay ciertas distribuciones que son mucho más livianas y se pueden aprovechar para aprovechar esos equipos que son más antiguos. Notarás una mejora de eficiencia. Sí te recomiendo que además si estás valorando utilizar un equipo antiguo, cambies el disco por un SSD o un M2
ya que la diferencia es muy grande respecto a los discos mecánicos que son más antiguos. De todo tu presupuesto, yo te recomiendo que además reserves una parte para una pantalla adicional o incluso dos, ya que una pantalla adicional te permitirá revisar documentación, buscar dudas en Internet, entre otras cosas, de una manera mucho más rápida y sin perder contexto. Si tienes dos pantallas adicionales, mejor si pueden ser del mismo tamaño y alinearlas para que se vea mejor, ya que si las colocas de una manera que se vea más fácilmente, podrás utilizar esas dos pantallas de una manera más cómoda. Hay incluso pantallas que son panorámicas, pero bueno, hay tanto personas que las recomiendan como otros profesionales que no les gusta. Aparte de la pantalla, lo que sí está claro que incluso aunque utilices un portátil, te recomiendo que busques un teclado o un ratón que te sean muy muy cómodos, ya que los vas a utilizar horas y horas de tu día. Yo te recomiendo que busques siempre ratones y teclados ergonómicos y que escojas los que son más cómodos para ti. Aquí no hay una talla que valga para todos y aquí normalmente además, dependiendo del tipo de ratón, incluso puedes probar ratones verticales o en teclados también. Por ejemplo, en mi caso yo uso un teclado que está partido por la mitad para mejorar el- la curvatura de la muñeca y es mucho más cómodo. Por lo tanto, te recomiendo que no elijas estos ratones por si son bonitos o no, o por su diseño, sino más bien si son ergonómicos y estás cómodo para poder trabajar muchas horas al día. Aquí hay una pregunta que es bastante importante y es, una vez estamos hablando de datos, siempre tienes que pensar dónde vas a hacer esos backups. Te recomiendo que valores utilizar servicios en la nube que sean confiables. De todas formas, en otros vídeos, para nuestro código, aprenderemos a usar GitHub para el control de versiones. Nada más, espero que este vídeo te haya gustado. En otros vídeos entraremos un poco más en detalle en cuanto a equipos que nos pueden valer. Si tenéis algún equipo que os gustaría que eche un vistazo, si es válido para poder programar, por favor poned un comentario en el vídeo y le echaré un vistazo, lo responderé. Muchas gracias. Hasta la próxima.